¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a conversar y tenemos el gusto de conversar con José Enrique Bordón, periodista de dilatada trayectoria. Trabajó en el LT10, LT9, Diario El Litoral, Diario La Nación, agencias de noticias y recientemente fue distinguido por la Sociedad Interamericana de Prensa por un trabajo muy minucioso, interesante y preocupante, como son los niños que desaparecen o no son buscados hoy en día. El caso más reciente y resonante tal vez sea el caso Loan en Corrientes, donde cuando se apagaron las cámaras se lo dejó de buscar prácticamente. Y bueno, José junto con un equipo periodístico del diario La Nación, bueno, fue merecedor de esta mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa por un caso muy particular ocurrido en Ceres, casualmente su pueblo natal, por llamarlo de alguna forma, con la desaparición de un nene de 3 años. Bueno, vamos a hablar con José Enrique Bordón. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te digo cariñosamente negro? Pero sí, Como siempre. ya, yo muchas veces lo comento, ¿no? Cuando voy por la calle y alguien me dice José Enrique, yo no me doy vuelta. Ahora, si vos me decís negro, Bueno. quizás por ese motivo sí. Viniste de Ceres a estudiar a Santa Fe, ¿no? Vine de Ceres en 1971, 31 de marzo, nunca me olvido. Ajá. Para comenzar estudios universitarios aquí. Ya venía con un antecedente periodístico, porque había hecho algunos trabajos en Ceres, un periódico de pueblo, y había trabajado, como generalmente se inician en el interior, haciendo deportes. Ajá. ¿Por qué? Por la vinculación de uno con el deporte. Siendo joven uno estaba dedicado a esa actividad extracurricular, digamos, y el deporte fue el que me trajo con ese propósito a Santa Fe. Después las cosas cambiaron, porque 2 años después de estar en Santa Fe, comencé a trabajar en el ET10, no aquí en este edificio, sino enfrente, ustedes recordarán, y allí pasé no solo el comienzo, sino unos mejores años, porque tuve la posibilidad de crecer, desarrollar mi actividad en lo que yo quería y fundamentalmente comenzar a incorporarme al periodismo que en aquel momento era de vanguardia, no solo por la radio. Ya había comenzado a trabajar en La Nación 2 años después, primero como colaborador, después como corresponsal suplente, después como corresponsal, y ya se dieron las otras alternativas, que no era solamente radio, sino que después llegó el diario El Litoral, llegó en un paso siguiente otra radio, y así se fueron escalonando todos estos acontecimientos hasta hoy estar jubilado, sí, pero siguiendo con este ritmo de colaboración que tengo con el diario La Nación, en las cosas que yo interpreto que son merecedoras de trascendencia. Las otras ya quedaron en el olvido. ¿Y lo tuyo fue, considerás un laburo o una pasión por el periodismo? Yo creo que terminó siendo una pasión, pero ¿Sí? Al comienzo comenzó despertando el interés de todos, y sobre todo porque en aquel momento el periodismo no es como el de hoy, después quizás lo podemos conversar, sí, pero en aquel momento había muchas atracciones diferentes a la del periodismo. Yo te diría que nunca fue una actividad que uno piense que por lo remunerativo uno podía llegar a pensar que iba a tener un buen pasar. Había que trabajar en todo caso en 10 lugares para poder hacer un ingreso mensual que sirviera como ajuste a esa realidad. Lo cierto es que terminó siendo una gran pasión, pero todo a partir de un respaldo que tuve, primero de mi esposa, que lógicamente, como todos pensamos en aquel momento, no teníamos ni idea de lo que iba a llegar a suceder, y esos eran los relatos más claros que uno tuvo de esa situación. Después todo el grueso de la familia, tanto en Ceres, porque los dos somos de allí, tanto en Ceres como en Santa Fe, se fueron dando esos sostenes que evidentemente marcaron y mucho a la familia, y nos fuimos dando. Yo siempre digo que en el periodismo, quizás vos también lo has vivido y vas a compartir con esto, si no hay una mujer que sepa escucharte, que sepa entenderte y que sepa valorar tus ausencias,
de la casa es difícil. Yo siempre comento, ¿no?, que me iba para la cobertura de un partido de fútbol un sábado a la noche, no podían salir, no podíamos salir, y el domingo a la mañana, que podríamos estar tranquilos, a lo mejor se ocupaba para otras cosas que no sea un tiempo de disfrutarlo en familia, ¿no? Yo te iba a preguntar si, bueno, si has dejado cosas importantes por hacer, ¿no?, a partir del sacrificio del periodismo, sobre todo a nivel familiar, a nivel del contexto familiar, ¿no? Sí, esas ausencias que uno se reprocha muchas veces, ¿no?, que no pudieron ser presencias y no ausencias, pero creo que cuando hay una buena orientación en el camino en que vos vas transitando, me parece que eso se puede llegar a subsanar. Y, por ejemplo, en mi caso, que siempre, o desde hace 30 y pico de años, voy bien temprano a la mañana a la radio, por ejemplo, nunca pude llevar a los chicos a la escuela. Claro. Nunca pude desayunar con ellos. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y eso sí, uno lo siente con el tiempo, ¿no? Se empieza a dar cuenta de muchas cosas, pero está la comprensión, y yo siempre valoro, no solo de mi esposa, sino de mis hijos, que han sabido comprender la importancia que tenía para mí eso que en primer momento fue un trabajo y después fue una pasión. ¿Qué ha cambiado el periodismo de aquella máquina Olivetti que teníamos? Hay que aclarar, José Enrique fue uno de mis jefes cuando yo ingresé con 18 años a la radio, ¿no? Exactamente. Jefe de noticias. Pero ¿qué ha cambiado de aquel momento donde no existía internet, no existía el celular? Las teletipos, cuando había tormentas, era un problema, ¿no? Sí. ¿Sos de esa adicción a las redes sociales o te quedás con el viejo periodismo tradicional? Me quedo con el viejo periodismo tradicional. ¿Sí? Y yo te diría que hoy en día añoro no tener un papel, un diario papel, por ejemplo, en la mesa para poder observarlo. Claro. Cuidado, son circunstancias que nos fueron alimentando ese paso del tiempo, porque yo trabajé en la Olivetti, es cierto. Sí, y era rápido para escribir. Y era rápido para escribir. Y la otra, trabajé el comienzo de las máquinas computadoras, de las antiguas, esto de hoy de tener una notebook o tener otro dispositivo que te permita inmediatamente incorporarte a las redes, yo también lo viví. Tuve que aprender a vivir y a convivir con esos elementos nuevos, pero el periodismo, así como esos cambios que vos marcaste, la diferencia de aquel periodismo a este, están a la vista. La gente grande lo valora, lo entiende, y el joven comienza a pensar que ¿qué es periodismo? Y periodismo para mucha gente joven, el tema en redes sociales. Sí, a mí, o sea, es una opinión, ¿no? Pero muchas veces se forma opinión en 4 renglones. Sí. ¿No? Y antes uno tenía que estudiar un fallo entero, por ejemplo, de 40 páginas, como para vos escribir o comentarlo, ¿no? Pero hoy un tuit o una X en 4 renglones, hasta el gobierno comunica por allí. Sí, y el gobierno no puede estar ajeno a eso, porque es un poco, y sobre todo este gobierno que se hizo popular precisamente por las redes, ¿no? El tema sí, es así, la falta de comprensión de los textos a los que vos te referís, caso una resolución judicial, caso una licitación. Leer un decreto. Yo hice el primer tiempo en el litoral yendo a tribunales, todos los días, y había camaristas que me enseñaron, caso Creus, a leer una resolución, a interpretar un fallo y a analizar una resolución. ¿Por qué los considerandos? ¿Por qué el resuelvo? Hasta llegar a la última cosita que dice archívese. Sí. Eso lo aprendí a leer. Y hoy no te puedo negar lo que me sirve para interpretar muchos casos. Bueno, estuvimos juntos en muchos casos, lo de Fraticelli, lo de Fendrich acá, de 100 circunstancias que hemos tenido que vivir. ¿Y cuáles te marcaron en la vida periodística? ¿Cuáles son los hechos así puntuales, si hay algún hecho puntual? No, pero... Un hecho que me marcó mucho, estuve trabajando para el ET10 en ese caso, fue la gira del Papa Juan Pablo II por Brasil. Hicimos casi 25.000 kilómetros acompañándolo.
Eso me marcó mucho por interpretar un poco cuál es el pensamiento de la gente que no es un argentino solamente, sino la gente de todo el mundo, cómo valora una imagen, una figura como la que era tan fuerte la del Papa, ¿no? En ese momento. Otro hecho, pero ya en lo personal, fue la inundación del 2003. Sí. A mí me tocó vivirla, a mí me tocó salir a la madrugada del 30 de mayo, las primeras horas de esa fuerte inundación, con el agua a la cintura, y al día siguiente tuve que escribir en primera plana, en el diario La Nación, lo que me había sucedido. Eso me marcó fuerte a la familia, y creo que son acontecimientos que se van encadenando después para generar un poco la actitud de estar presente en los acontecimientos, interpretarlos y valorarlos, ¿no? Así que lo viviste en carne propia. Sí, sí. Lo viviste, sí, lo sufriste. Exactamente, lo sufrí, y lo sufrí muchísimo, muchísimo. Y el otro hecho que sí, que me marcó mucho, la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque me sacó de la calle. Por la edad, por el trabajo, me obligó a estar en casa, trabajando incluso, desde allí haciendo televisión o diarios o radios, y sentí que me privaban de una libertad que creía que merecía tenerla. Sí. Pero bueno, tentaban todos los recursos para poder andar en la calle los periodistas porque éramos un servicio público, pero el temor de muchas cosas y además la necesidad de atender a la persona que está a tu lado, a la que no puedes contagiar, porque no querés y porque además las circunstancias obligan a que sea así, evidentemente me hicieron quitar un poco la fisonomía de la presencia en los acontecimientos, porque yo soy de aquellos viejos que dicen, hacer periodismo de escritorio es fácil, el periodismo se hace en la calle. Se hace en la calle. Se hace en la calle, en los acontecimientos. Se hace en el bar. En el bar. Y se hace con la biblioteca. Exactamente. Ese cúmulo de circunstancias que te llevan dentro del periodismo a tener un razonamiento, yo diría lógico, de la lógica que te impone el periodismo, ¿no? Ya vamos a llegar al caso de Maximiliano Sosa, Sí. de Ceres, que fue el que motivó esta distinción de la Sociedad Interamericana de Prensa con el equipo del diario La Nación, ¿no? Es uno de los premios más importantes de América y de España, ¿no? Pero ¿Malvinas también te marcó mucho? Muchísimo, muchísimo. Creo que fundamentalmente lo de Malvinas nos marca primero porque yo el día previo a la invasión de Argentina, o el desembarco, para ser más preciso en la interpretación de los hechos, el desembarco de Argentina, nosotros por diarios y noticias, por DIN, por Noticias Argentina y por otros medios más que yo trabajaba en ese momento, tuvimos la información, estén atentos porque esto va a pasar esta noche. Y lógicamente que ese acontecimiento marcó una actitud frente a una realidad que nunca habíamos vivido. Sí. ¿Vos sabés lo que era interpretar que estamos en guerra? Primero saber qué se hace en una guerra. Después los acontecimientos que nos marcaron aquí, el oscurecimiento, las jornadas, ¿te acordás? Que se hacía oscurecimiento aquí en la ciudad. La censura del CONFER. La censura, tremendamente censura. Se hablaba como hablaba el país, lamentablemente, estamos ganando la guerra. Y yo sabía por atrás que no era así. Con la información que nosotros manejábamos es que no era así, pero no podíamos ni decir en contra de esa situación que se nos había planteado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Con gusto. Enseguida seguimos con José Enrique Bordón. Seguimos con José Enrique Bordón, el negro Bordón para nosotros. Bueno, coautor junto a un equipo periodístico de un trabajo acerca de Nadie busca a mi hijo. Exacto. Ese es el título del trabajo periodístico, donde hay muchos casos de chicos de 3, de 5, de 7, de 12, que de un día para otro desaparecen. Y vos tomaste el caso de Maximiliano Sosa. Contanos qué fue, cómo fue. Maximiliano Sosa desaparece el 21 de diciembre de 2015 en Ceres, en un
caserío que hay a la entrada sur de Ceres, por la ruta 34. Ceres está casi en el límite con Santiago del Estero, yendo por la ruta 34. A la siesta, en horas de la siesta, cuando la madre estaba internada, porque había parido hacía poquitas horas, y porque estaba a cargo de él su abuela, y lógicamente que la atención estaba puesta en esos acontecimientos, pero además en esos protagonistas. La abuela es la que denuncia que el chiquito había pedido permiso para ir a jugar, lo de siempre, en un barrio de pueblo, ¿no? Que dice, Abu, ya vengo, me voy a jugar acá al lado. 3 años. 3 años. Sí. Nunca apareció. Esa misma tarde le avisan a la madre, la fuerza policial, que ya comenzaba a investigar, y comienza a desarrollarse una estrategia habitual en estos casos, ¿no? Mañana lo buscamos, pasado lo buscamos, fueron 10 días, se lo buscó por agua, por tierra, por aire. Los drones andaban en Ceres buscándolo, ubicándolo, nadie lo ubicó. Y el relato de la investigación, y eso es lo que yo siempre apunto, estaba basado en lo que la abuela le había dicho. ¿Por qué te digo la abuela había dicho? Porque después la abuela va presa. Sí. La abuela y su pareja de aquel momento. Estuvieron años presos, el beneficio de la duda facilitó su salida. Lógicamente que hay muchos elementos que no terminaron de definir una investigación con resultado positivo, pero yo creo que lo hemos compartido en muchas ocasiones, digo que no hay ni un crimen perfecto ni una desaparición perfecta, hay una mala investigación en ambos casos. Y acá fue incorrecta, quizás incompleta. Sí. Por eso después de los informes que nosotros hicimos público, a las pocas semanas una resolución de la Corte de Justicia de la Nación le obliga a la Justicia Federal de Santa Fe, sobre todo la que tiene jurisdicción en aquella zona, que es la que tiene tribunales en Rafaela, a abrir el expediente, a seguir investigando. Vos sabés que no ha dicho, hasta el momento no ha habido ningún elemento nuevo a esa causa. ¿Y pudiste hablar con la familia? Estuve con la familia. ¿Qué dice la familia? La familia no llega a comprender, incluso con el pasar de los años, qué es lo que ha pasado realmente. La mamá, Daniela, la mamá de Maxi, no se habla más con su madre, así que de ahí no podemos tener ningún elemento. Nunca se mostró arrepentimiento por parte de la abuela, así que ¿por qué tendría que haberlo hecho, no? En función de que no, para ella, frente a la justicia, no se cometió ningún delito, ni siquiera su pareja, que tuvo alguna vinculación media dudosa con algunos estratos sociales de Ceres, pudo medianamente zafar de ese comentario de aquel entonces. Vos hablás en Ceres y te dicen todo, se lo llevó la abuela, se lo llevó la abuela. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Las versiones fueron, como siempre ocurre, ¿te acordás? Hasta con Loan, está en tal lugar, lo vimos allá. Bueno, el chiquito de Ceres lo vieron en Rosario, en Ezeiza, en el Obelisco, lo vieron en el norte. Nunca se pudo comprobar nada. Fue un caso muy parecido al de Bruno Gentiletti, ¿vos te acordás? En la ciudad de Rosario. Sofía, ¿te acordás? En Ushuaia. Sofía en Ushuaia. Sí. Yo estaba, después que leí el informe de La Nación, bueno, hay una página en la provincia de nenes que faltan de su hogar, ¿no? Y hoy en día la inteligencia artificial demuestra que el rostro partido, en el caso de Maxi de 3 años, que hoy tendría 13 años. Ya estaría próximo a cumplir 13 años. 13 años, ¿no? Es decir, la búsqueda continúa. Sí, nada más que eso. Ajá. 318 casos tenía registrado UNICEF hasta el año pasado. Y Missing Children hizo públicos esos números. 318 chicos desaparecidos en Argentina hasta el fines del 2024. ¿Se buscan o no se buscan? No se buscan. ¿No? No. Cuando se apagan las luces de las cámaras, olvídate. Es así, pero esa es la realidad, lo hemos visto. El caso de mayor notoriedad que fue el de Loan, lo vimos. Hasta una colega periodista hizo hablar a los perros, dice, los perros acá hablan y acá dicen que hasta acá estuvo. Nada. Y eso es el residual triste que nos queda, ¿no? Después de una investigación, de estar en el lugar, de conversar con la gente,
recibir testimonio de varios, no solamente me quedé con la palabra de la madre, sino conversando con mucha otra gente y te dicen todo lo mismo. No se lo buscó. Sí. No se lo buscó. Debe ser un sentimiento bastante agridulce decir recibir un premio internacional por una investigación y a su vez sobre un tema tan, Sí. tan trágico como es la desaparición Y sobre de los todo en niños. mi pueblo. Sobre todo en tu pueblo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque Es así, es así. Tiene ese contraste de una realidad que lamentablemente no se ha podido superar ni se va a superar. Y la otra que es esta realidad de obtener un premio a esta edad, cuando ya me estoy yendo del periodismo, y tener la tranquilidad de que algunas cosas en la trayectoria que uno tuvo se hicieron, yo diría, bastante bien para tener hoy este reconocimiento. Bueno, vos hablabas de reconocimiento, hablaste de pasión. Si volverías a nacer, ¿volverías a hacer lo mismo? Posiblemente. Sí. Posiblemente. Periodista de alma. Sí, no me alcanza para ser jugador de fútbol. Se corre muy rápido hoy, se juega poco. Y sí, volvería a hacer periodismo sobre siempre una misma base. Ajá. Los periodistas tenemos que hablar menos y decir más. José o Negro, como quieras, muchísimas gracias por la visita. A vos, Guillermo, por el aporte que también le haces al periodismo y fundamentalmente por esta recepción que me has hecho acá para charlar un poquito mano a mano con viejos amigos, como somos. Y un agradecimiento especial porque fuiste uno de mis maestros en aquel momento, ¿no? Y bueno, si algo sirvió, lo estamos viendo y lo... Yo también lo abracé con una profesión y colgué el título de abogado por dedicarme a esto. Sí. Así es la pasión. Gracias, A vos por la invitación. Bueno, gracias Jessy, gracias Pipo, gracias Helene, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.